Te glorificamos, Señor. Solo tú eres digno de exaltar por siempre. Todo ser, todo corazón, toda lengua y toda nación haya fuerza en el amor del Padre. Todo el mundo se postrará, su mirada levantará a Jesús Salvador hoy y siempre. Esto es amor. Jesús vino y Él murió y resucitó. Alabémosle, nos dio la salvación. No existe más temor. Esto es amor. Cada vida que está en dolor, cada lágrima y oración, haya fuerza en el amor del Padre. Su alabanza declararé, toda gloria ofreceré a Jesús Salvador hoy y siempre. Esto es amor. Jesús vino, Él murió y resucitó. Alabémosle, nos dio la salvación. No existe más temor. Esto es amor. Esto es amor. Cantaré hoy por siempre de su gracia y su perdón. La creación hoy por siempre cantará de su amor. Cantaré hoy por siempre de su gracia y su perdón. La creación hoy por siempre. Esto es amor. Jesús vino, Él murió, resucitó. Alabémosle, nos dio la salvación. No existe más temor. Esto es amor. Esto es amor. Esto es amor. Esto es amor. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos.
Tu amor me cautivó, nunca es tan lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. A quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca es tan lejos. Lo siento resonando, resonando. Tu amor me cautivó, nunca es tan lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca es tan lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Te adoramos, Jesús. Tú eres nuestra esperanza. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en tu nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no pueda ver su faz, sé que su gracia siempre igual a la tormenta venceré. Mi
día Él regresará. Así lo creo. En su presencia voy a estar, sin manchas ante Él vendré, justificados por la fe. Oh. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Estamos sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. En Él está nuestra esperanza, en Él está nuestro gozo. Su gozo es nuestra fortaleza. Y para eso Él resucitó, para que en este tiempo levantarte, para Él levantarte a ti en el nombre de aquel que resucitó. Oh, te adoramos Dios, tu nombre exaltamos sobre la tormenta, aún sobre el dolor. Te adoramos. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Bienvenidos a nuestro culto dominical. Estamos agradecidos de que estés conectado con nosotros en esta mañana. Hemos terminado una maravillosa adoración y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios en boca de nuestro amado pastor, Tony Santos. Dios te bendiga, hermano, en esta mañana. Quiero que me acompañes al libro de Deuteronomio, capítulo 30, donde estaremos viendo una palabra que hay en este día para nuestras vidas. El capítulo 30 de Deuteronomio, leyendo a partir del versículo 1, dice lo siguiente: Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. El versículo 6 dice: Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Sigue diciendo el versículo 8: Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien,
porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. El versículo 10 sigue diciendo, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y es el versículo 11, en el cual, ¿verdad? Vamos a llamar la atención. Y dice de la siguiente manera, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Y hemos titulado el mensaje de esta mañana de la siguiente manera, lo que Dios pide no es demasiado difícil. Y está aquí en lo que dice el versículo 11, que dice Moisés hablándole al pueblo de Israel, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Yo quiero que tú en esta mañana nos acompañes a orar, me acompañe a orar. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos un momentito. Padre, te damos gracias, oh Dios, en este día. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Y porque grande es tu fidelidad. Igualmente, Padre, te pedimos que tú en este tiempo también permita, Padre, que nosotros podamos escudriñar, como dice tu palabra, nuestros caminos y volvernos a Jehová y buscar a Jehová y poder levantar nuestras manos, nuestros corazones a los cielos. Oh Padre, gracias por este tiempo que tú has permitido en nuestras vidas. Te pedimos hoy, Señor, que tu palabra, Padre, pueda fluir, Señor, y pueda, Señor, confortar nuestras vidas, pueda aún guiar nuestras vidas y pueda ser de fortaleza para nosotros. Gracias, Señor, gracias por estos medios que tú permites de difundir, Señor, tu palabra y aún, Señor, también tu adoración y el medio por el cual también, aún, Señor, como iglesia, podemos congregarnos. Gracias, Padre. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo rogamos. Amén y amén. Bien, es inevitable no comenzar hablando de lo que está sucediendo en todo el mundo con esta situación provocada por el coronavirus. Por esta causa, hoy estamos reunidos como iglesia, de una forma no tradicional. Pero gloria a Dios, porque ha provisto este medio para que podamos adorar al Señor como iglesia local. Y aunque las condiciones de reunirnos como iglesia han cambiado, obviamente, algo bueno tenemos es que las Escrituras nos dicen que tenemos un Dios y tenemos un mismo Señor que no cambia. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y aunque no estemos presencialmente en el templo, de algo nosotros tenemos que estar seguros, y es de que Él está en medio de cada uno de nosotros. Él está en medio de cada una de las personas que en este día nos están mirando por el medio que sea. Y gloria al Señor por eso. También tenemos su palabra, la cual dice que permanece para siempre. En Mateo capítulo 24, versículo 35, la palabra nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y hoy estamos reunidos en parte en torno a esa palabra que no pasará. Y ni decir, hermanos, del Espíritu Santo, que sigue haciendo su obra,
consolando nuestras vidas y guiándonos a toda verdad. Y el apóstol Juan claramente lo dice en el versículo 13 del capítulo 16 del Evangelio de Juan, que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y oiga qué importante, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y hoy, como pueblo de Dios, nosotros tenemos que estar atentos a la guianza del Espíritu Santo, a la voz del Espíritu Santo de Dios, porque aquí dice algo muy importante, porque Él nos hará saber las cosas que habrán de venir, ¿verdad? Así que, volviendo al texto que nos servirá de base para la exhortación de este día, que es el capítulo 30 de Deuteronomio. Este capítulo 30, ¿verdad? Tiene hermosas promesas anticipadas de restauración y bendición. ¿Y por qué decimos que son promesas anticipadas? ¿Por qué? Claramente, los primeros versos de este capítulo 30 anticipan que el pueblo de Israel, ese pueblo que había estado en el desierto, ¿verdad? Por casi 40 años, ¿verdad? Por causa de no obedecer la voz de Dios, en un momento determinado, ¿verdad? Iba a ser cautivo, llevado lo que se dice al destierro, ¿verdad? Pero eso, Moisés, ¿verdad? Le está anticipando a este pueblo, y Dios en su misericordia por medio de Moisés le está anticipando al pueblo y le está diciendo, allá casi al punto de ellos ser introducidos en la tierra prometida, que en un momento determinado ellos iban a ser sacados de esa tierra prometida, ¿verdad? Moisés le está anticipando a su pueblo que él mismo está a punto de introducir a la tierra prometida sobre qué hacer cuando por causa de su misma desobediencia ellos sean llevados cautivos a otras tierras. Y bajo la misma inspiración, Moisés sabía que todas estas cosas vendrían sobre Israel en un futuro. Y obviamente eso vimos que pasó, ¿verdad? Exactamente muchos años después. Desde la altura de la bendición durante el reinado de David y Salomón, hasta la profundidad de la maldición durante la caída de Jerusalén. El pueblo fue llevado tal como Moisés le había anticipado a ellos estando aún en el desierto, de que ellos iban a ser sacados de esa tierra. Y la historia de Israel, lo vemos en la palabra, ha sido un legado, hermanos, de ser bendecido o maldecido, ¿verdad? Siempre bajo los términos del antiguo pacto, ¿verdad? Más bien era la parte de que como ellos fueran, como ellos se comportaran, cuando ellos eran obedientes, eran bendecidos. Y cuando ellos no eran obedientes, eran castigados por el mismo Dios, que es un Dios justo, ¿verdad? Si leemos los versículos nuevamente del 1 al 4, podemos ver, ¿verdad? Lo que acabamos de decir, de que Moisés había anticipado el cautiverio del pueblo de Israel. Dice el versículo 1 del capítulo 30, que sucederá que cuando hubieren venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, y dice, a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, ¿verdad? Y dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando, tú y tus hijos, ¿verdad? Con todo tu corazón
y con toda tu alma. Y sigue diciendo el versículo 3. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos. Y vuelve y repite, a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aún el versículo 4 lo recalca también cuando dice, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y es bajo esa circunstancia que Moisés le está diciendo al pueblo qué hacer cuando le llegue esa oportunidad. Y aquí lo que vemos claramente, mis hermanos y amigos, es que la misericordia de Dios es tan grande que aún Él puede anticipar lo que va a pasarnos como pueblo de Dios y darnos hoy a nosotros las instrucciones necesarias y qué hacer para nosotros volver de nuevo a sus caminos. El comentarista Matthew Henry dice que estos versículos se pueden considerar, y oiga qué interesante, como una promesa condicionada o como una predicción absoluta. Y lo que vemos aquí es que Dios estaba anticipando su misericordia. Dios tendría misericordia y les recogería, pero bajo una condición. Si arrepentidos se convirtieran a Jehová, y dice que no importa donde ellos estuvieran debajo del cielo, en qué lugar Dios los iba a sacar del cautiverio. En otras palabras, mis hermanos, Dios le está dando aquí al pueblo de Israel como si fuera una medicina anticipada. Y es que si alguien sabe lo que va a pasar en esta tierra, ¿verdad? En el futuro inmediato, ese es Dios. Si alguien sabe qué va a pasar con cada habitante de este mundo ante esta pandemia, es Dios. Y es ese mismo Dios que también ha prometido que tendrá misericordia de su pueblo. Y nosotros, hermanos, como pueblo de Dios en este tiempo, tenemos que tener la seguridad de que Dios está hablando y que Dios está obrando en medio de esta crisis sanitaria que es a nivel mundial. No nos quepa la menor duda, hermanos. Dios está hablando, Dios está obrando, ¿verdad? Y no bajo ninguna circunstancia debemos pensar que estamos como si fueran en los tiempos del sacerdote Elí, allá en Primera de Samuel, ¿verdad? En los cuales dice que la palabra de Jehová escaseaba y que no había visión con frecuencia. Pero estos no son esos tiempos. Porque como nunca antes, la palabra de Dios ha estado siendo proclamada en las últimas décadas en todo el mundo, hermanos. La palabra está llegando a lugares y ha estado llegando a lugares donde nunca se pensó que iba a llegar. Pero también con la misma, ¿verdad? Con la expansión y con la predicación y cómo el evangelio ha ido llevándose y ha ido calando en todo el mundo, ¿verdad? Con la misma también, como nunca antes quizás, ha habido una oposición a eso y ha sido una oposición abierta. Una oposición abierta a la palabra de Dios, pero a la vez es una oposición sutil. Pero también podemos ver que es una oposición sistemática a la palabra de Dios y al evangelio, a que las vidas se conviertan a Él, a que las vidas puedan venir a entrar en dependencia de Dios. Y es esta generación que estamos viviendo que nos ha tocado ver la prohibición, por ejemplo, de que la Biblia sea leída en las escuelas. También nos ha tocado como generación ver la aprobación en casi todos los países del mundo del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿verdad? También hemos visto, estamos siendo testigos
de cómo la filosofía de la ideología de género, ¿verdad?, establece que el sexo de una persona ya no es un dato originario de la naturaleza, sino un papel social del que se decide autónomamente. Y hemos visto la confusión a nivel mundial que esto ha traído en nuestros jóvenes, nuestros niños jóvenes y aún en los adultos, ¿verdad? Hemos sido testigos también como generación, ¿verdad?, de ver cómo ha crecido esta doctrina del hedonismo, que considera que el objetivo o la única finalidad de los humanos es la búsqueda del placer y el gozo en todo el sentido. ¡Wow! Ver cómo el auge de la pedofilia, las violaciones, la pornografía, la violencia intrafamiliar, los feminicidios, la prostitución infantil, etcétera. Hemos sido testigos de todas estas cosas como generación. Y podemos ver claramente que todas estas cosas que están pasando y de las cuales somos testigos no son más que distracciones. Distracciones para que las personas no se conviertan al Señor. Distracciones para que las personas no puedan salir de las tinieblas en las cuales viven y que puedan ellos venir a la luz verdadera, a la luz que en un momento alumbró nuestras vidas, la luz de Cristo. Son distracciones, hermanos. Pero déjeme decirle que en medio de esta pandemia, Dios no está de brazos cruzados. Así como Él anticipó lo que sucedería con su pueblo allá en el desierto para tener misericordias de ellos, hoy también Dios, que es el mismo, y vimos al principio que es un Dios que no cambia, Dios está llamando a los habitantes de este mundo a que, número 1, se arrepientan de sus caminos, número 2, se conviertan al único Dios verdadero, y número 3, que puedan vivir una vida de obediencia a sus mandatos. Dios está obrando, hermano. Dios está obrando. Pero al margen de que Él está obrando, también vemos una humanidad que va en un rumbo totalmente contrario. Y ese mismo rumbo era el que llevaba a aquel pueblo de Israel, ¿verdad?, en la parte final, ya al final de su peregrinación de 40 años en el desierto, que es donde se ubica este capítulo 30 de Deuteronomio que estamos viendo en la mañana de hoy. En el versículo 5, si volvemos al texto, Dios aquí le dice por medio de Moisés qué deberían hacer si eso llegara a suceder. Y aquí habla de dos tipos de bendiciones que emanan, ¿verdad?, de la misericordia de Dios. El versículo 5 nos habla de una promesa de bendición que pudiéramos decir material para la vida de ese pueblo. El versículo 5 dice, y te hará volver, obviamente bajo la condición de que se haya arrepentido, ¿verdad? Dice, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y Dios está diciéndole aquí al pueblo de Israel que ellos iban a ser mayormente bendecidos que sus padres. Además de esta bendición, ¿verdad?, esta promesa de bendición, también hay otra promesa que se encuentra en el versículo 6, y esta ya se trata de una promesa que tiene que ver con una renovación espiritual. Cuando dice el versículo 6, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Y no solamente el tuyo, sino el de tu familia y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y miren para qué, cuál es la finalidad, a fin de que vivas. A fin de que vivas. Y obviamente, ¿verdad?, repetimos que estas bendiciones tenían como condición el obedecer la voz de Dios y guardar sus mandamientos. En otras palabras, guardar el pacto con Dios. Y esto es, o a esto es que se refiere Moisés.
en el versículo 11, ¿verdad? Al cumplimiento de la ley, y les dice que esto no es demasiado difícil. Esto no es demasiado difícil. Pero para poder entender estas promesas anticipadas, ¿verdad? Tenemos que ver un contexto un poco ampliado, obviamente, de los capítulos de Deuteronomio del 27 al 29, ¿verdad? Que preceden a este capítulo 30. Y podemos decir que los capítulos de Deuteronomio, desde el capítulo 27 hasta el capítulo 30 de este libro, recogen lo que es el tercer discurso de Moisés que se registra en este libro. Moisés dio 3 discursos que son recogidos en este libro de Deuteronomio. En esos 3 discursos, Moisés pasa revista a esos 40 años de peregrinación del pueblo de Israel por el desierto. Y vemos el escenario, es que ya prácticamente han pasado 40 años en el desierto. Ellos están a punto de entrar, están ahí a punto de entrar a la tierra prometida. Por otro lado, vemos que Moisés también está a punto de morir, ya era de avanzada edad. Y está dando las últimas instrucciones a un pueblo que le había salido bastante difícil de guiar y de instruir. Pero Moisés, al saber que está próximo su muerte, quiere dar esas instrucciones finales. Y Dios sabía que Israel iba a ser esparcido y exiliado. Y aquí, por medio de Moisés, Dios llama al pueblo de Israel a recordar las promesas de la bendición y la maldición. La bendición que trae la obediencia y la maldición que trae la desobediencia. Y Moisés, en todo el capítulo 28, ¿verdad?, explica cuidadosamente las bendiciones y maldiciones que vendrían sobre un Israel obediente o desobediente. Todo el capítulo 28, Moisés cuidadosamente le explica al pueblo cuáles iban a ser esas condiciones, ¿verdad? Esas bendiciones y esas maldiciones que iban a venir de su obediencia o de su desobediencia. Es en este contexto entonces que Dios manda a Moisés a hacer un segundo pacto con el pueblo de Israel. Y eso entonces nos lleva al capítulo 29. Estamos viendo, como les decía, un contexto un poco ampliado de estos capítulos de Deuteronomio. Pero el capítulo 29 de Deuteronomio, en su versículo 1, ¿verdad?, dice de la siguiente manera, ¿verdad? Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Si vemos este versículo aquí, Moisés se está refiriendo a ese pacto que además había concertado Dios con el pueblo de Israel en Horeb, ¿verdad? Eso sucedió unos 40 años atrás, donde el pueblo de Israel había hecho un pacto con Dios en Horeb. Es el pacto que se conoce, ¿verdad?, como los 10 mandamientos, como la ley mosaica, y fue realizado en Horeb, específicamente en el monte Sinaí, ¿verdad? Dios había llamado a Moisés y le dio todas las palabras y leyes para que se las diera al pueblo en aquella ocasión y que el pueblo las cumpliera. Y Dios hizo pacto con el pueblo aquella vez en Horeb. Y el pueblo se comprometió a obedecer todas las cosas que Jehová les había dicho. Y eso es relatado en el libro de Éxodo, en el capítulo 24, en los versículos 7 y 8. Lo leemos y dice: y tomó el libro del pacto, Moisés, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas
cosa. Y ese fue el pacto, ¿verdad?, hecho allá en Horeb. Bien es sabido que la mayoría de las personas que habían participado en ese pacto, ¿verdad?, y que por cierto no lo cumplieron, ya la mayoría de ellos habían muerto en el desierto. Recuérdense que eso fue al principio de la peregrinación del pueblo de Israel. Habían pasado casi 40 años. Fue esa generación de incrédulos que recibió el castigo de Dios por el haberlo irritado. Fue esa generación que irritó a Dios. Y usted dirá, ¿cómo irritaron a Dios? Bueno, porque viendo ellos la gloria de Dios y todas sus maravillas en el desierto, lo tentaron y no escucharon su voz. En otras palabras, ellos violaron el pacto. Y obviamente que eso trajo un castigo para ellos. Y el castigo fue que todos aquellos de 20 años en adelante que habían murmurado contra Dios en el desierto, ninguno entraría en la tierra prometida. Y recuérdense que eso se relata en el libro de Números, en el capítulo 14, del verso 20 en adelante. Recuérdense que solo quedaron libres de ese castigo Josué y Caleb, porque ellos tenían más de 20 años y quedaron libres todos los niños que habían engendrado esos padres que murmuraron contra Dios. Todos ellos perecieron en el desierto. Por lo que Moisés sabía que esa era una nueva generación, esta que Dios le estaba llamando a hacer el nuevo pacto, un pacto diferente al de Horeb. Dios estaba llamando a Moisés a que hiciera este pacto y esta era una nueva generación. Y es en el versículo 29 que Moisés comienza y les da pautas a esta nueva generación, obviamente tratando de evitar que no les pasara como la generación anterior. Viendo Moisés el resultado del pacto de Horeb, el de Sinaí, llama al pueblo, y aquí leemos en el capítulo 29, de los versículos 2 al 4, y le dice, Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Versículo 3. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Vamos a detenernos un momentito ahí para ver qué le está tratando Moisés de decir a este pueblo. Y Moisés llama al pueblo y le dice al pueblo el por qué la generación pasada, a pesar de haber visto toda la maravilla de Dios en el desierto, le había fallado a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no le dio, según el versículo 4, corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Porque este pueblo, ¿verdad?, lo que vieron fue todo tipo de milagros en el desierto y aún ni así creyeron. Los milagros en sí mismos no podían cumplir algo en el corazón de Israel. Es lo que nos enseñan estos versos. No podían cumplir los milagros, sino la operación en el corazón. Si Dios no enviaba a su Espíritu Santo para cambiar sus corazones, ni siquiera el milagro más inimaginable haría una diferencia en este pueblo. Ellos lo vieron todo, hermanos. Vieron las grandes maravillas, las grandes proezas que Dios hizo. Y aún ni así creyeron. Y déjeme decirle que así está la humanidad en el día de hoy. Esperando un gran milagro de Dios para frenar este virus. Y vimos como el domingo pasado
Una multitud acompañó a un, si pudiéramos decir, un falso profeta en la ciudad de Puerto Plata, violando todas las medidas sanitarias establecidas por las autoridades. Vimos días atrás un anuncio de una niña, ¿verdad? Un video en las redes de una niña de que Dios le había dicho de que algo grande iba a ocurrir. Y ese día quizás muchas personas ni siquiera salieron a las calles. Pero ¿sucedió algo? No sucedió nada. ¿Se frenó el coronavirus por lo de Puerto Plata? No se frenó. ¿Pasó algo el día que la niña lo anunció? No, tampoco. Y diariamente el mundo está a la espera, hermanos, de algún milagro. De algún milagro. Hoy en día todos los habitantes de la tierra esperamos hasta cierto punto una vacuna contra este virus. La famosa vacuna contra el coronavirus. Ahora yo hago una pregunta. ¿Cree usted que algún milagro hará que de repente todos se conviertan al Evangelio y sean obedientes a Dios? Y déjeme decirle que muchas veces los milagros hacen que la gente crea. Pero si Dios no hace esa extraña obra a través del Espíritu Santo en el corazón del hombre, creerán por un tiempo. Pero eso no garantiza una vida de obediencia continua a Dios. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Vieron todos los milagros, vivieron en medio de esos milagros, pero simple y llanamente creyeron por un tiempo. No fue una obediencia, esos milagros no produjeron en ellos una obediencia continua a las palabras de Dios, a los mandamientos de Dios. Y es necesario, hermanos, que el Espíritu de Dios obre por medio de la palabra de Dios para abrir los ojos y el corazón de las personas. Es de la única forma que podrán ver que la palabra de Dios es eficaz y transforma las vidas de los seres humanos. Y el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 11, habla de esto, de esta ceguera espiritual que tenía este pueblo de Israel, ceguera espiritual que los milagros no lograron quitar. Tenía Dios que hacer esa extraña operación. Por eso leímos en el capítulo 30 de Deuteronomio de que Dios iba a circuncidar el corazón de los cautivos que se arrepintieran. Iba a hacer esa extraña operación en el corazón. Romanos capítulo 11, versículos 7 y 8 dicen, ¿qué pues? Decía el apóstol Pablo. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, refiriéndose al pueblo de Israel. Como está escrito, Dios le dio un espíritu de estupor, un espíritu de sorpresa, un espíritu de ver los milagros. Ojos, dice, con que no vean, y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y es que hasta que Dios no abra los ojos y los oídos de los hombres y las mujeres de este mundo, ellos no van a poder oír el Evangelio. Pasará que muchos oirán la palabra de Dios. Eso es una cosa. Pero no pueden oír el Evangelio con entendimiento. Escuchan la palabra, pero no pueden oír el Evangelio con entendimiento. Y usted dirá, y hágase esa pregunta, ¿qué le interesa a Dios en estos tiempos para tu vida y para mi vida? En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el apóstol Pedro nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios quiere en este tiempo de que nosotros podamos, ¿verdad? El mundo pueda venir y arrepentirse. Que todos puedan proceder al arrepentimiento, que nadie se pierda. Dice
la palabra. Dios quiere la restauración espiritual de toda la humanidad, mis hermanos. Y es precisamente ese el último tema que vamos a tratar y tiene que ver con la restauración espiritual. Para eso tenemos que volver al libro de Deuteronomio en el capítulo 30 a partir del versículo 6. ¿Qué Dios quiere para la humanidad en estos tiempos de crisis mundial? Tu restauración espiritual. En otras palabras, que tú vivas. Eso es lo que Dios quiere, que tú vivas. Para eso deben conjugarse varias cosas, ¿verdad? Entre ellas vamos a mencionar dos. Número uno, la misericordia de Dios. Eso es lo primero. Y número dos, debe haber una respuesta de parte del hombre. Y es que debe convertirse al Señor. Es la única forma en la cual Dios puede hacer esa extraña obra de vivificar nuestro espíritu. Por eso en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, Dios, por medio de Moisés, le dice al pueblo en esa bendición anticipada, ¿verdad?, que acabamos de ver, le dice en el versículo 6, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios obligatoriamente tiene que circuncidar el corazón del hombre. Y aquí es hacer esa extraña obra de vivificar nuestro espíritu. Porque esa es la única forma en la cual podemos oír su voz y obedecer sus mandamientos, mis hermanos. Y fíjense que esta promesa, ¿verdad?, de bendición espiritual no está destinada solamente al hombre en sí, sino también a su descendencia. Por eso el versículo 8 dice, y tú volverás, ya después de haber Dios circuncidado el corazón, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy. No hay forma de poder poner en obra los mandamientos de Dios si no es por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto no es de hombre, hermanos. Esto no es de hombre. No es con nuestras propias fuerzas. Tiene que ser obligatoriamente con las fuerzas de Dios, ¿verdad? Es también la forma cuando ya nosotros podemos oír su voz y obedecer sus mandamientos. Y es como entonces Dios va a bendecirnos. Por eso el versículo 9 del capítulo 30 dice, y te hará Jehová, tu Dios, abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. Y oiga lo que dice, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Entonces este versículo 9, ¿verdad?, habla de cómo Dios va a bendecirnos. Y el versículo 10 habla de lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Ese propósito que Dios tenía para ese pueblo de Israel y que le fue dado por Moisés ya a punto de entrar a la tierra prometida, Dios hoy también nos da esa promesa cuando dice en el versículo 10, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Debe haber un arrepentimiento, debe haber un convertirse y debe hacerse eso mediante ese llamado que Dios hace, mediante eso que Dios pone en nuestras vidas, ¿verdad? Y es de la única forma, mediante la obediencia a la voz de Jehová, que podemos nosotros guardar sus mandamientos
y sus estatutos escritos. En otras palabras, nosotros es la única manera que podemos simplemente poder cumplir con su palabra. A esto es que Moisés en el versículo 11 se refiere a que eso no era demasiado difícil y aún le dice, ni estaba lejos. En otras palabras, Israel ciertamente podía cumplir con ese pacto. Y nosotros hoy, que estamos bajo el pacto de la gracia, podemos cumplir con el pacto que hicimos con Cristo. Podemos hacerlo. No es difícil. Dios no estaba en aquel tiempo esperando algo imposible de Israel, cuando Él esperaba que cumplieran el pacto. De hecho, el versículo 14 dice que el pacto estaba cerca. Estaba tan cerca, dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Entonces nosotros tenemos la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón. Obviamente, si ha sido implantada, ¿verdad? Y a eso precisamente el apóstol Pablo se refirió en cuanto al nuevo pacto, cuando dice en Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9, más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Finalmente, mis queridos hermanos, Dios es un Dios de pacto. Y en este tiempo quiere y busca que si no ha hecho un pacto con Él, lo hagas. El pacto que Dios ofrece hoy en día no es un pacto que tiene exclusividad para un pueblo específico como aquel de Israel. Este nuevo pacto incluye a todos los seres humanos y al igual que aquel, es un pacto de carácter perpetuo. Y también a los que ya estamos bajo este nuevo pacto, Dios quiere que estemos con oídos atentos a lo que Él en su soberanía y misericordia quiere revelarnos en este tiempo tan especial que vive la humanidad. Así como Dios al pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dio instrucciones sobre qué hacer para volver cuando fueran desterrados por desobediencia. Asimismo, Dios en este día quiere instruirnos también y decirnos que Él quiere que nosotros seamos obedientes, que podamos cumplir todas las palabras del libro de la ley y que tengamos oídos atentos a lo que Dios quiere hablarnos en medio de este tiempo. Recuerde, Dios está hablando y Dios está obrando, no solamente en aquellos que no han hecho pacto con Él, sino también en aquellos que hemos hecho un pacto con Dios. Dios te bendiga, iglesia. Ya hemos concluido nuestro hermoso culto dominical. Estamos sumamente agradecidos de que estuvieran conectados con nosotros en esta mañana. Deseamos estar conectados contigo toda la semana. Queremos que seas parte de nuestra comunidad online, así que puedes buscarnos en todas las redes sociales y así obtendrás todos los recursos que durante toda esta semana hemos estado subiendo para que tú y tu familia sean bendecidos. También te animamos a que compartas con tus amigos y familiares todo el contenido que estamos subiendo a través de la semana. Sabemos que será de bendición para ti y para ellos. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por conectarte con cada uno de nosotros en esta mañana y nos vemos el próximo domingo.